cuando y desde lo que comenzó la nueva etapa de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Germano-Soviética. Cada escolar responderá, al amanecer 22 de junio, 1941 años de los ataques de los aviones de la Luftwaffe. Aunque, de hecho, las hostilidades comenzaron la noche anterior, cuando los barcos alemanes colocaron campos de minas en el Golfo de Finlandia, bloqueando así la flota báltica de la URSS. Además, al menos una batalla de guardias fronterizos soviéticos con saboteadores de la Unidad Especial, Brandenburg 800, tuvo lugar ya por la noche. Como resultado, las fuerzas especiales alemanas no lograron capturar un puente importante en el área de Gronau. Hoy, en el vídeo, nos sumergiremos 80 años en el pasado. Repasamos los principales acontecimientos del día 22 de junio de 1941 y los miramos a través de los ojos de testigos y participantes. Saludos amigos. Mi nombre es Vladlen Marab, estás en el canal Historia sin mitos, donde hablamos sobre el pasado de Ucrania y el mundo sin adornos ni falsificaciones. Nuestro objetivo es 500.000 suscriptores de canales antes de que finalice el año en curso. Su apoyo es extremadamente importante para nosotros. Que YouTube ucraniano florezca. En las últimas horas antes del ataque alemán, reinaba una ansiosa anticipación en el Estado Mayor del Ejército Rojo. A altas horas de la noche del domingo 22 de junio, se completó la transferencia a los distritos fronterizos de la Directiva número 1 del Comisariado del Pueblo de Defensa de la URSS. Hablaba de posibles acciones provocativas de los alemanes y sus aliados, que podrían causar grandes complicaciones. Este documento tardío permitía a las tropas ocupar posiciones en la frontera, pero no decía nada sobre abrir fuego en caso de un ataque. Para entonces, los altos mandos soviéticos ya habían recibido numerosas advertencias sobre los planes de ataque de Alemania. Sin embargo, Stalin estaba tan seguro de su acuerdo con Hitler que simplemente no quería creer los hechos obvios. Los generales tuvieron que persuadirlo literalmente para que enviara al menos algún tipo de advertencia a las tropas, porque allí estaba firmemente establecido: no puedes ceder a las provocaciones, no puedes derribar aviones, ni siquiera puedes abrir fuego. En cambio, después del Gran Terror, el cuerpo de oficiales tenía mucho miedo de la acción independiente y esperó instrucciones desde arriba. Pero la directiva no ha beneficiado. A las 3 en punto del séptimo minuto, el comandante de la flota del Mar Negro, Filip Oktyabrsky, informó al Estado Mayor sobre la aparición de una gran cantidad de aviones desconocidos. En respuesta, ni el jefe del Estado Mayor general Georgy Chukev ni el comisario del Pueblo de Defensa Semen Timoshenko se atrevieron a dar una orden de abrir fuego. Oktyabrsky tuvo que contentarse con que se le permitiera actuar a su propia discreción. Luego comenzaron a llegar informes alarmantes de los distritos fronterizos, uno tras otro. Quedó claro que se trataba de un ataque militar. Era necesario despertar a Stalin, que dormía en su dacha en Kuntsevo. Quizás Timoshenko recordó el triste destino que le esperaba al mensajero que trajo malas noticias, por lo que confió esta ingrata misión a Chukev. Por lo tanto, no fue posible llamar inmediatamente a otro general, quien luego no pudo entender por qué molestar a Stalin a esa hora. Finalmente, después de despertarse, después de unos minutos se conectó con su maestro. Chukev escribe sobre esta extraña conversación en sus recuerdos y reflexiones. Informé de la situación y pedí permiso para iniciar las hostilidades. Stalin guarda silencio. Escucho su respiración, ¿me entendiste? Silencio de nuevo. La orden necesaria del líder nunca llegó. Lo único que decidió fue convocar una reunión del buró político. Incluso antes de las 5 de la mañana, el Consejo Soviético se reunió en el Kremlin. El último en llegar fue el comisario del Pueblo de Relaciones Exteriores Vyacheslav Molotov, quien anunció que Alemania había declarado la guerra a la Unión Soviética. Cuando pasó el impacto inicial de esta noticia, la mente colectiva produjo la Directiva número 2. En particular, declaró: las tropas deben usar todas las fuerzas y medios para atacar a las fuerzas enemigas y destruirlas en las áreas donde violaron la frontera soviética. Use poderosos ataques de bombarderos y aviones de ataque para destruir aviones en aeródromos enemigos y bombardear grupos enemigos de fuerzas terrestres. Ataques aéreos a la profundidad del territorio alemán hasta 150 kilómetros. Bomba Kenimberg y Memel. A las 7:15 se envió esta formidable directiva. Da testimonio de la completa incomprensión en el Kremlin de la terrible situación en la que se encontraban las tropas. No se trataba de la implementación de la Directiva número 2. Por supuesto, no podemos saber qué estaba pasando en la cabeza de Stalin. Parece que siguió viviendo en una especie de mundo propio,
lejos de la nueva realidad, al igual que Putin ahora. En particular, esto se evidencia en la negativa categórica de dirigirse al pueblo. Aunque el buró político insistió en esto. Como saben, Vyacheslav Molotov hizo tal discurso en la radio a las 12:15. El gobierno soviético, y su jefe, el camarada Stalin, me instruyó, para que hiciera la siguiente declaración. Hoy, a las 4 de la mañana, sin presentar ningún reclamo a la Unión Soviética, sin declarar la guerra. Las tropas alemanas atacaron nuestro país, atacaron nuestras fronteras, en muchos lugares y bombardearon desde sus aviones nuestras ciudades. Nuestra causa es justa. El enemigo será derrotado. Molotov explicó más tarde que Stalin no quería hablar porque creía que se necesitaba una imagen más clara. Él dijo: esperemos unos días hasta que la situación en los frentes se aclare. Cayó en la cuenta en casi 2 semanas, y recién el 3 de julio el líder del Kremlin se atrevió a hablarle a la gente por radio. El 22 de junio, los alemanes tampoco tuvieron noticias de su Führer. Hitler preparó un largo discurso en el espíritu de su Mein Kampf. Pero a las 5:30 lo leyó por radio el ministro de Educación Pública y Propaganda del Reich, Joseph Goebbels. Este ejemplo de la obra del líder nazi contenía muchas capas demagógicas, e incluso de manipulación descarada. Sin embargo, el mensaje principal sonaba en un párrafo. Hoy, hay 160 divisiones rusas en nuestra frontera. En las últimas semanas, ha habido violaciones continuas de esta frontera, no solo la nuestra, sino también en el extremo norte y en Rumanía. Los pilotos rusos se divierten sobrevolando sin cuidado esta frontera, como si quisieran demostrarnos que ya se sienten dueños de este territorio. En la noche del 17 y 18 de junio, las patrullas rusas invadieron nuevamente el territorio del Reich, pero fueron expulsadas solo después de un largo tiroteo. Pero ahora ha llegado el momento en que es necesario oponerse a esta conspiración de los caudillos, judíos anglosajones y los amos judíos del centro bolchevique en Moscú. A las 6 de la mañana, esta explicación fue presentada a los periodistas extranjeros por el ministro de Relaciones Exteriores del Reich, Joachim von Ribbentrop. La radio de Moscú aún no ha informado nada sobre la guerra. Así, los nazis tomaron la iniciativa en el frente y en el campo de la información. Como puede ver, Hitler acusó a la URSS de preparar un ataque y justificó sus acciones como preventivas. De hecho, inició una cierta tradición que todavía es popular en nuestro tiempo. Campos enteros de investigadores se han formado en torno a este tema, que están llevando a cabo una discusión apasionada. Sobre eso, este número requiere un número especial por separado. En general, tanto el liderazgo político de Alemania como los generales estaban bastante satisfechos con el comienzo de la campaña oriental. Por ejemplo, el comandante del Grupo de Ejércitos Centro, el mariscal de campo von Bock, escribió en sus notas en ese momento: todo comenzó según lo planeado. Sorprendentemente, por alguna razón, los rusos dejaron intacto el puente sobre el Vag. También es sorprendente que en ninguna parte se note ningún trabajo significativo de su artillería. El fuerte fuego de artillería se lleva a cabo solo en el noroeste de Grodno. Aparentemente, nuestra Luftwaffe tiene una gran ventaja sobre la aviación rusa. Por la noche, el jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Terrestres Alemanas, Franz Halder, resumió los resultados del día. El 22 de junio, escribió: lo táctico inesperado llevó al hecho de que la resistencia del enemigo en la zona fronteriza resultó ser débil y desorganizada. Como resultado, logramos apoderarnos de puentes sobre obstáculos de agua y atravesar la franja fronteriza de fortificaciones al máximo. El 22 de junio, Rumanía, Croacia e Italia declararon la guerra a la Unión Soviética. Italia lo hizo recién a las 14:30, y en absoluto porque no quiso anunciarlo antes. Es solo que el embajador soviético en Roma, Mykola Gorelkin, fue a la playa desde la mañana misma de ese día libre. Por ello, el canciller italiano, Galeazzo Ciano, tuvo que esperar mucho tiempo para que el embajador anunciara que su país había declarado la guerra a la URSS desde el momento en que las tropas alemanas entraron en territorio soviético. Como una noticia alentadora, el comienzo de las hostilidades en el frente oriental fue percibido por el primer ministro británico Winston Churchill. Finalmente,
su país luchó contra la Alemania nazi no solo. Fue muy crítico con la ideología comunista en general y con la dirección soviética en particular. Sin embargo, en la noche del 22 de junio, Winston Churchill pronunció un apasionado discurso en la radio de la BBC, en el que declaró específicamente: cualquier persona o Estado que luche contra el nazismo recibirá nuestra ayuda. Cualquier persona o Estado que vaya con Hitler se convierte en nuestro enemigo. De ello se deduce que daremos a Rusia y a su pueblo toda la ayuda que podamos. El peligro que amenaza a Rusia es el peligro que nos amenaza a nosotros y a Estados Unidos. El primer día de la guerra germano-soviética, los grupos de la OUN se trasladaron a Ucrania, y en Cracovia se celebró una asamblea constituyente del Comité Nacional de Ucrania, una organización política nacional no partidista que incluía a más de 100 representantes de la emigración ucraniana. La asamblea autorizó a Yaroslav Stetsk a proclamar la independencia del Estado ucraniano en el VIV. A última hora de la tarde, en una de las calles de Cracovia, se despidió calurosamente de Stepan Bandera y partió para cumplir su misión. La propaganda preparó a la sociedad soviética para la guerra, pero no comenzó como se mostró en las pantallas de cine, las columnas de los periódicos y la radio. Y los primeros en sentirlo fueron los que estaban directamente en la zona de guerra. Por ejemplo, Anastasia Nikitina Arsinova, residente de Brest, recordó: temprano en la mañana, mis hijos y yo fuimos despertados por un terrible rugido. Proyectiles, bombas explotaron, voló metralla. Agarrando a los niños, salí corriendo a la calle, descalzo. Allí reinaba el terror. Los aviones volaban en círculos sobre la fortaleza de Brest y nos arrojaban bombas. Las mujeres y los niños corrían presas del pánico. Frente a mí yacía la esposa de un teniente y su hijo. Ambos fueron asesinados por una bomba. Primer secretario del comité de la ciudad de Przemysl del Partido Comunista de Ucrania, Petro Orlenko. Me desperté de fuertes explosiones. Tomo el teléfono, está en silencio. Pronto quedó claro que las primeras descargas estaban dirigidas al telégrafo central, al cuartel general del cuerpo y a la policía. La ciudad fue bombardeada con artillería, ya había cadáveres en las calles. A Natalia y Marsano, residente de Sebastopol. Lo único que me queda en la memoria, la noche del 22 de junio aparecieron paracaídas en el cielo. La luz se encendió, recuerdo, toda la ciudad estaba iluminada, todos corrían, estaban muy felices. Paracaidistas, paracaidistas. No saben que estas son minas. Y cuando explotaron, uno en la bahía, el otro, debajo de nosotros en la calle, mucha gente murió. Los que estaban lejos del frente afrontaron la guerra de otra manera. Por ejemplo, el residente de Kiev Víctor Karpeniuk, la gente de Kiev corrió a las tiendas, compró todo. Como quemados, fueron conducidos por las calles con bolsas. Los precios en los mercados no subieron los primeros días, permaneciendo igual que en tiempo de paz. Muchos irrumpieron en las cajas de ahorros, tomando sus ahorros, pero pronto dejaron de dar dinero a la gente. Solo por la noche la ciudad se volvió sorprendentemente tranquila. Parecía que todos se escondían en algún lugar por miedo. Kivan Igor Babenko, que estuvo en Mykolaiv el 22 de junio de 1941. Recuerdo muy bien el día soleado del 22 de junio. Entre los estados de ánimo de esa época, un lugar destacado lo ocupó la manía de espías, que afectó tanto a adultos como a niños. Nosotros, un grupo de muchachos, notamos a un hombre con anteojos oscuros. Este inocente accesorio inmediatamente hizo sospechar a su propietario a nuestros ojos. Decidimos estar atentos y vimos como un hombre entraba a un baño público con lentes y se iba sin ellos. Últimas dudas desaparecidas. Corrimos tras él por el bulevar y gritamos: «¡Espía!». Espiar, hasta que un policía nos detuvo. En la Unión Soviética, las autoridades celebraron mítines en los que solo se escucharon consignas victoriosas: «El enemigo será derrotado. La victoria será nuestra». Sin embargo, en realidad, el ataque alemán provocó un estado de ánimo muy diferente en la sociedad. El patriotismo soviético fue abrazado principalmente por jóvenes que crecieron bajo la poderosa influencia de la propaganda soviética. La mayoría de los ciudadanos temía por su propia suerte y la de sus seres queridos. Además, la noticia del inicio de la guerra despertó sentimientos antisoviéticos, pues la hambruna, la colectivización, las represiones masivas, la arbitrariedad de la nomenclatura generaron descontento con el régimen totalitario en la sociedad. Por ejemplo, los miembros de la NKVD de Boulet en su primer informe al Comité Regional Local del partido,
Informaron que los elementos contrarrevolucionarios locales expresaron puntos de vista derrotistas y difundieron rumores provocativos, por ejemplo. Un cierto empleado del fideicomiso cinematográfico, cuyo nombre estaba encriptado en los documentos bajo la letra G, dijo: «Bueno, finalmente esperamos el día. Hitler marchó. El fin del poder de este bastardo. Que todo vuele lo más rápido posible, estoy cansado de todo. Esto es la guerra». Muchos residentes de Ucrania expresaron opiniones similares. En la tarde del 22 de junio, se emitió un decreto del Presidium del Soviet Supremo de la URSS sobre la movilización de militares nacidos en 1955 a 1918 en el territorio de la mayoría de los distritos. La ley marcial se introdujo en la parte europea de la URSS. Pero en Moscú, no entendieron la verdadera escala del desastre. No se pudo establecer la comunicación con muchas unidades, se interrumpió el mando de las tropas. De hecho, no hubo una defensa organizada. 3 grupos de ejércitos enemigos entraron en las líneas defensivas soviéticas como cuchillos calientes en mantequilla. Pasaron por alto o destruyeron rápidamente las células individuales de resistencia desesperada y avanzaron rápidamente. Pero ese era solo el inicio. Y si en Moscú sabían muy poco sobre la situación actual, en Berlín no tenían idea de lo que realmente les esperaba en el futuro. Estimados amigos, no olviden suscribirse a Historia sin mitos, y activar la campanita para no perderse nuestros nuevos números. Y puedes darle me gusta a este vídeo, escribir un comentario y compartirlo en las redes sociales. Gracias a todos por mirar, nos vemos pronto.